Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestro Secreto a Voces. Por fin de regreso, la verdad es que ya extrañaba hacer este podcast del fin de semana. Y pues bueno, gracias a Dios ya estamos de vuelta. Y bueno, pues justamente de eso quería hablarles el día de hoy porque mientras nos encontrábamos en toda esta situación, pues al pendiente de la salud de mi padre, pues me dieron muchísimas ganas de escribir en lo personal cuando me siento en alguna situación delicada. Últimamente me ha dado por escribir, entonces, pues bueno, escribiendo justamente pensaba en este tema. ¿Dónde queda la esperanza cuando te encuentras en una situación difícil, en una circunstancia que ante tus ojos es imposible de resolver? Que no hay poder humano que pueda con semejante problema. Y justamente de eso quiero hablarte el día de hoy, de aquellos imposibles que tenemos tú y yo en esta vida. ¿Cuál es tu imposible? Ponle nombre. ¿Cuál es tu imposible? ¿Salud? ¿Quizá un empleo? ¿Quizá un mejor salario? ¿Cuál es tu imposible? ¿Reconstruir tu matrimonio? ¿Cuál es tu imposible? A lo mejor algún trámite importante que no ha ocurrido, que no has podido finalizar o concluir. Alguno de tus familiares, como en el mío, enfermos. ¿Qué es? ¿A qué le llamas tu imposible? Justamente el día de hoy vamos a hablar de esos imposibles que tenemos en nuestra vida, que no hay poder humano que pueda resolver, en donde nosotros ya pusimos todas nuestras fuerzas, ya pensamos, ya le dimos vueltas al asunto y no encontramos esa solución que nos haga sentir tranquilos y nos haga sentir en paz. Y muchas veces llegamos a la conclusión de mejor voy a tirar la toalla, aquí la dejo. Caemos en tristeza, podemos caer en depresión, podemos caer en ansiedad porque no tenemos ese control o esa solución para ese problema que nos aqueja o aquella situación que nos tiene muy angustiados, muy preocupados. El día de hoy vamos a hablar de dónde quedó la esperanza en medio de este caos. Y te voy a llevar una historia muy interesante. Fíjate que Winston Spencer Churchill pues fue un político, un estadista, un historiador y escritor británico. Y bueno, fue muy reconocido por su liderazgo dentro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que en aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial, pues Inglaterra se encontraba bajo un peligro inminente. Resulta que Hitler pues iba a invadir su territorio, iba a invadir Inglaterra y pues bueno, al no haber ninguna solución posible que evitara que Hitler ingresara al Reino Unido, iba a ser atacada de alguna u otra forma, pues Churchill dijo que lo único que les quedaba por hacer era orar. Entonces es así como en toda Inglaterra se arman cadenas de oración y el país entero comienza a orarle a Dios para que no fuera atacada en aquel entonces por Hitler. Mientras el país mantenía la esperanza en Dios a través de sus oraciones, pues Hitler ya se encontraba en camino, pero nunca llegó. A ciencia cierta no se sabe qué fue lo que lo detuvo, qué fue lo que pasó durante ese camino, ese trayecto. Algunos dicen que fue una densa niebla lo que provocó que se retiraran. Otros dicen que la niebla provocó que se desviara y no llegara al lugar que tenían predestinado llegar. El caso es que Adolfo Hitler nunca llegó a Inglaterra. Tiempo después de este gran milagro para el Reino Unido, la reina Isabel II mencionó y dijo un pensamiento que hasta el día de hoy se mantiene y que recuerdan de manera muy especial los ingleses. Ella mencionó: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Y de eso precisamente quiero hablarte, porque la oración es muchísimo más poderosa
que la solución que tú y yo podamos tener en mente y que no se va a dar, o que simplemente ya no está en nuestras manos, en nuestro control y muchas veces en nuestro poder para resolverlo. Es por eso que quiero llevarte a que reflexionemos juntos acerca de lo que implica la esperanza, el tener esperanza. Suena fácil, suena sencillo, pero requiere de mucho valor, de mucha entereza, firmeza y convicción para tener esperanza, que va muy ligada con la fe. ¿Ok? Bueno, entonces, antes que otra cosa, tenemos que entender el concepto de esperanza. La esperanza es la certeza del presente y la expectativa firme para el futuro. Es decir, estamos conscientes de lo que estamos viviendo, tenemos la plena conciencia de la situación y de la circunstancia por la que estamos atravesando. Entonces, estamos conscientes de lo que estamos viviendo, pero tenemos nuestra esperanza firme en un mejor futuro. La estoy pasando mal, tengo este problema, pero mantengo mi fe firme en que todo estará bien, en que todo va a ser mejor, en que algún día voy a mirar hacia atrás y voy a echar una sonrisa y decir, ya pasó, todo salió bien, gracias a Dios. Eso es la esperanza, estar conscientes de lo que estamos viviendo, pero pensando en que un futuro, en que nos viene un futuro mejor que el que estamos viviendo ahorita. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué mantenemos firme nuestra esperanza? ¿En qué estás manteniendo tu esperanza? ¿En una vacuna? Ahora en estos tiempos de pandemia. ¿En los doctores? Recordemos que los doctores tienen una limitante, son humanos. ¿En qué mantienes tu esperanza para encontrar ese trabajo? ¿En tus títulos? Muchas personas son exitosas y sin un título. ¿En qué mantienes tu esperanza? ¿En el dinero? ¿En que con dinero se puede resolver todo? No, hay cosas que ni el dinero mismo puede comprarlas. Si te das cuenta, aquellos imposibles no tienen que ver con el poder o la fuerza que tiene el ser humano. Finalmente el ser humano va a tener una limitante. Es humano. Entonces requerimos de una fuerza superior que nos ayude en problemas tan graves como en el que se encontraba Inglaterra en aquel entonces. Que no había poder humano que frenara a otro humano, pero sí había alguien llamado Dios, llamado Jesús, que pudo frenarlo. Entonces, entendiendo esto, que todo poder en la tierra que provenga de un humano jamás se va a igualar al poder de un solo Dios, que es Jesucristo. Jamás se va a poder igualar a nuestro Padre. ¿Sí? Jesucristo es nuestra esperanza y la Biblia lo establece. Ahí está la clave. ¿En qué depositas tu esperanza? En Jesucristo. Lo dice 1 de Timoteo 1:1, porque Jesús confirma todas las promesas de Dios que son cumplidas en Él. Todas las promesas que ha hecho Dios son un sí en Cristo Jesús. Esto lo dice 2 de Corintios 1:20. Puedes darle una leída si tú quieres al capítulo completo o a los versículos que te estoy dando, pero me llama mucho la atención este segundo versículo, 2 de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? Que si tú confías en Cristo Jesús, que si tú lo reconoces como tu Rey
y Salvador, que si tú lo reconoces como tu Padre, como tu amigo, ¿de acuerdo? En Él vas a tener un sí a tus peticiones, a tus oraciones. Vas a encontrar siempre una respuesta para ese problema que humanamente es imposible resolver, porque Dios es un Dios de imposibles. Entonces, en Cristo Jesús viene tu sí en camino para ese problema que tienes hoy en día. Para Él es un sí. La única condición es en Cristo Jesús. Todas sus promesas las cumple, y es ahí donde debemos poner nuestra esperanza, en lo que Dios nos ha prometido. La oración nos permite declarar con fe las promesas que Dios tiene en nuestras vidas a través de Jesús. Entonces, podríamos decir que ante una enfermedad, sabemos que por las llagas de Cristo nosotros somos salvos. Que ante la angustia, Jesús nos dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Que ante la pérdida de nuestro trabajo o de nuestro salario o por falta de provisión en nuestras casas, Jesús también nos recuerda que miremos las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que las aves del cielo? ¿No valemos más nosotros como personas que fuimos creados a la imagen de Dios? ¿No valemos más? Claro que valemos más. Entonces ya tenemos la respuesta para ese conflicto, ese problema que delante de nosotros y en nuestras fuerzas es un imposible, pero que para Dios simplemente es posible. Yo espero realmente que esto te haya servido, te ayude. En lo personal, a mí me está ayudando en estos tiempos difíciles. Obviamente, pues esto ha generado preocupación. Soy humana y sabes que no depende muchas veces de los doctores. No depende de los medicamentos, por ejemplo. No depende de uno. Depende mucho y gran parte y en gran manera de la voluntad y de la misericordia de Dios. Y yo prefiero confiar en eso. Quiero poner mi esperanza en Él porque Él siempre lo ha repetido muchas veces cuando tú te vas en la palabra. Él siempre ha dicho que tiene planes de bien para nosotros y no de mal. También nos ha mencionado que cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, no hay nada que no pueda resolver Él. No lo olvides. Dios es nuestro Padre y Dios quiere siempre lo mejor para ti porque tiene planes de bien y no de mal. Que nuestros caminos no son sus caminos, porque su voluntad perfecta, buena y agradable siempre va a ser la mejor en comparación con nuestra voluntad. Espero que te haya servido, de verdad te mando un fuerte abrazo, muchos besos, muchas bendiciones. Vamos a salir adelante juntos, yo lo sé, tengo mi esperanza y mi fe puesta en el único en quien debe estar cimentada, que es Jesús. Espero que te haya servido, de verdad recuerda compartirlo porque en estos tiempos muchos, créeme, muchos de nosotros, muchas personas estamos pasando por una situación así. Quizá tenemos algún familiar enfermo, alguna otra circunstancia, situación, no necesariamente tiene que ver con la pandemia o tiene que ver con el COVID, pero sí con otro tipo de enfermedades, ¿no? Tiene que ver con algún desempleo, tiene que ver con algunos, pues con la economía del hogar, algunos pagos que a lo mejor no has alcanzado a cubrir y que humanamente pues ya no puedes, ¿no? Ya no sabes ni para dónde hacerte. De eso se trata, de que compartamos nuestro secreto, que finalmente está a voces, porque muchos de nosotros lo estamos pasando, lo estamos viviendo, y qué mejor que juntos nos abracemos,
nos demos aliento, nos demos esperanza de que el día de mañana todo va a estar muy bien. Te mando un beso, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima.